Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana tan hermosa, que su bendita presencia de Dios nos guíe a toda verdad, que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros en esta mañana y que envíe una palabra de consolación, que envíe una palabra de bendición en nuestras vidas, de tal manera que podamos hacer la voluntad de Dios y puedas tomar una porción de su bendita palabra para el vivir de cada día. Qué hermoso es que nosotros vivamos con una palabra del Señor en nuestras vidas. Qué hermoso es que Dios envíe una palabra que nos conforte, nos guíe a toda verdad. No hay cosa más hermosa es que nosotros podamos vivir y podamos andar en la perfección, en la bondad, en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Hoy quiero hablarles un poquito, hermanos, le puse por título, verán, y apartarán, el que aparta el oído de la verdad, profana la palabra de Dios. El que aparta el oído de la verdad, profana la palabra de Dios. ¿Qué tan importante en este tiempo, hermano, cuando las profecías se están cumpliendo? Cuando la verdad de Dios cada día es más real. ¿Qué tan importante es entender, hermano, que cada día todo se va a cumplir a su debido tiempo y cada día el comportamiento del hombre cada día se va a hacer más real? Cada día el creyente, hermano, va a llegar a una culminación y lo que Dios está haciendo es evidenciando, hermano, evidenciando la vida de cada quien para que vaya dando cuentas, hermano, de que cómo está caminando delante de Dios. Aquí no es el que corre ni el que quiere, sino el que Dios quiere y tiene misericordia. Estamos viviendo tiempos tan delicados en la forma correcta de enseñar la bendita palabra de Dios. La abundancia, hermano, de ministerios, faltas de temor, o de ministros, faltas de temor, en cuanto a la enseñanza hacia el pueblo, que le gusta, y un pueblo, hermano, y hay un pueblo, hermano, que le gusta escuchar enseñanzas, que les gusta que les prediquen la mentira, que les prediquen, hermano, una predicación que los desvíe de la verdad cada mañana o cada día, hermano. Esto quiere decir entonces, hermano, que el hombre sin el espíritu de verdad, lo único que va a recibir es la mentira, va a recibir el engaño. Por eso en Mateo 24 lo que el Señor enseñó, que una de las principales señales no eran las guerras, no eran las pestes, no eran las hambres, no eran, hermanos, nación contra nación. Él dijo que la primera señal antes de su venida, pero que todas estas cosas iban a suceder, era la manifestación del engaño. En la manifestación primeramente tiene que venir el engaño, y en medio de ese engaño el creyente va a creer sobre las pestes, va a creer sobre las guerras, va a creer sobre la nación, pero es porque hay un engaño. Esto nos enseña, hermano, que en este tiempo el hombre, si no se apega al Espíritu Santo, si no busca el Espíritu de la verdad, va a terminar engañado. Y sobre todo, hermano, la misma Escritura nos enseña que va a terminar profanando la palabra de Dios, va a terminar convirtiendo todas las cosas de Dios en algo mundano, en algo pagano, en algo simplemente, hermano, humano. Eso mismo dice la Escritura. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, hermano, Él quiere que nosotros, lo primero que nosotros, Él es la verdad, dijo, yo soy la verdad. Esto quiere decir entonces que cuando Él vino a nuestra vida, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, lo que en realidad estábamos aceptando es que nosotros íbamos a recibir, que íbamos a aceptar la verdad de Dios. La verdad de Dios es Cristo. Entonces, cuando Él viene a nuestras vidas, lo primero que aceptamos de Dios fue entonces es a ver que nos hable la verdad y que anduviéramos en la verdad. Hay que entender, hermano, que a los hijos de Dios les gusta andar en la verdad, porque el Espíritu de verdad viene de parte de Dios. Dios es verdad, es verdadero, la palabra es verdad, el Espíritu es verdad, Cristo es verdad. Entonces todo lo que es de Dios es a través de la verdad y no a través de la mentira o del engaño.
Cuando Cristo vino a nuestras vidas, lo que estábamos nosotros aceptando en nosotros, hermanos, era que íbamos a recibir la verdad de Dios por amor a su nombre que nos había dado salvación. Nuestro Dios en su gran amor infinito, hermano, nos demuestra cuánto nos ama. Y Él está trabajando en nuestras vidas, hermano, para que comprendamos la realidad de lo que realmente está pasando en nuestras vidas, lo que realmente está pasando en el mundo. Tenemos que vivir una vida de realidad, por eso la palabra verdad tiene que ver con la realidad. También, hermano, hay mucho creyente evangélico, mucho creyente, hermano, o muchos hombres en el mundo que no quieren recibir la verdad, sino la Escritura misma dice en Tesalonicenses, hermano, por cuanto no quisieron recibir la verdad, hermano, el amor a la verdad, Dios les envió un espíritu de mentira, Dios les envió un espíritu engañador para que creyeran en esa mentira. De tal manera, hermano, que se cumplía, habían señales, habían prodigios, habían milagros que se cumplían, pero solamente se cumplían en ellos, no en Dios. Vivir, porque esto cuando no se vive en la verdad, entonces se vive un evangelio de fantasía, un evangelio de fábulas, un evangelio de cuentos, un evangelio que no es real, hermano. Bueno, para poder entenderlo es que todo evangelio que no se vive, que no se está viviendo, hermano, es un evangelio de cuentos, o es un evangelio de fábulas, o es un evangelio que no es verdadero. Cuando no se practica es un cuento. Cuando no se lleva a la práctica es algo que es una fábula, dice la misma Escritura. Ahorita lo vamos a ver. Por eso pues, le puse por título: el que no practica la verdad el que se aparta de la verdad de Dios dice que profana la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4 versículo 3 empezamos con este pasaje. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice, se volverán a las fábulas. En la versión Fernández dice: tiempos vendrán en que no se querrá escuchar la enseñanza auténtica. Dice: tiempos vendrán cuando no se querrá escuchar la enseñanza auténtica, en que para halagarle el oído, los hombres se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos, se apartarán de la verdad, y dice, y darán crédito a los mitos. La versión española dice: pues habrá tiempo cuando la sana doctrina no tolerarán, sino que según sus propios apetitos se hacinarán maestros, picándoles el oído, y ciertamente, dice, ciertamente, y de la verdad el oído apartarán, pero a las fábulas se convertirán. Aquí nos enseña primero en la Fernández, hermano, dice que le darán crédito a los mitos. Quiere decir, cuando dice que le darán crédito a los mitos, quiere decir que le van a dar toda credibilidad. Le van a dar credibilidad a los mitos, a los cuentos, a las fábulas. Le darán una credibilidad a lo que no es real, hermano, y van a apoyar y van a afirmar que lo que se dice es verdadero. En este tiempo dice que cuando se vuelvan a esos oídos, hermano, hacia las fábulas, que se convertirán, darán crédito, más le darán crédito a las cosas exteriores, y tomarán más verdadero las cosas del mundo, tomarán más verdadero las amistades, tomarán más verdadero sus opiniones, sus razonamientos, tomarán más credibilidad y veracidad, hermano, a todo menos a Dios. Le creerán más a otras cosas, le creerán más a otras personas, le creerán, hermano, más a los maestros que al propio Dios. Esto quiere decir, hermano, que dice en esta versión, dice que se convertirán a las fábulas. Quiere decir, hermano, que dejaron de convertirse al Señor, y ahora se van a convertir en una enseñanza. Se convertirán en una enseñanza.
Quiere decir que en ellos habrá una enseñanza, hermano, que irá profanando la verdad de Dios. En ellos habitará una enseñanza, una forma de transmitir el evangelio, pero a base de la persona. Dice que se convertirán. Esto nos enseña que van a cambiar la palabra de Dios por fábulas. Eso quiere decir, hermano, que le van a dar más credibilidad, van a apoyar y van a refutar como verdad toda palabra que venga de las fábulas, una enseñanza de las fábulas. Y eso está interesante, porque las fábulas, la palabra fábula significa relato ficticio. Relato ficticio significa, hermano, su finalidad de un relato ficticio es comunicar alguna moraleja o alguna reflexión por un hecho real. Fíjese, van a cambiar todo lo real de Dios por algo ficticio, por algo que tenga que ver con una reflexión. Ahora hay ministros, o hermanos, o iglesias donde todas sus predicaciones es a base de reflexión. Toda esa base, hermano, de una superación personal. No le van a dar crédito, porque una de las tantas iglesias que hay, o uno de los vientos de doctrinas que hay ahora, hermano, es tratar de que al creyente se le haga reflexionar, y que qué bonito, tocó mi corazón, hermano, pero en Dios, si en Dios no nos habla de arrepentimiento, hermano, entonces no es evangelio. Si el evangelio que escucharon, hermano, les hace sentir bien en su persona, pero no les hace sentir pecador, o no les hace sentir, hermano, que tienes una falta delante de Dios, entonces no es evangelio. Porque el evangelio lo que nos hace, hermano, es conmover, es quebrantar, es arrodillarnos, es postrarnos, reconociendo nuestra condición delante del Señor. Si eso no lo provoca el evangelio, hermano, entonces no es evangelio. Solamente provocó, hermano, un sentirnos bien, provocó, hermanos, un apacentarnos, provocó, hermano, algo que nos hizo tapar la vergüenza, tapar los hechos sin ningún reconocimiento delante de Dios. Ese no es el evangelio. La gente quiere recibir un evangelio donde el corazón no se descubra, donde la vida no se descubra, donde ese no es el evangelio del Señor. Eso lo dice en 1 Corintios 14. Y cuando entra en un lugar, dice el corazón será descubierto, el oculto de su corazón se manifestará. Entonces dirá, verdaderamente Dios está en este lugar. Entonces dice que van a cambiar las fábulas, van a cambiar la fábula, hermano, la van a poner con una veracidad, como algo reflexivo, que en lugar de la verdad de Dios, en lugar de la bendita palabra, la palabra de Dios es más real que lo que usted ve, que lo que toca, que lo que siente. Porque todo lo que ve usted y siente, y todo lo que hace, donde se mueve, es producto de la imaginación. Entonces, hermano, dice que no le van a dar crédito a los hechos reales de Dios. No le van a dar crédito a la verdad de Dios, sino que entrarán en un relato en el cual, hermano, la cual es nuestra vida diaria. Y así como van a dar un relato hacia las cosas del mundo, van a creer todo lo que ven, hermano, sus propios ojos, pero no van a creer y se van a estar oponiendo a la verdad de Dios. Hay una sola verdad absoluta, hermano, que es la verdad de Dios. Y dice que la fábula significa cambiar, comunicar un mensaje reflexivo, comunicar un mensaje tapando el hecho real o ocultando el hecho real de Dios. La palabra dice, según la fábula, dice profanar. Van a profanar, dice, esta palabra profanar significa hacer común, significa traspasar. Quiere decir, hermano, que van a traspasar. También significa profanar, significa atravesar el umbral. Quiere decir entonces, hermano, que van a atravesar, van a contaminar, hermano, todo lo sagrado de Dios, lo van a cambiar a un uso común. Es traspasar de lo sagrado a lo común, a lo humano, a lo mundano, a lo pagano.
van a traspasar todo lo sagrado, todo lo santo. Hermano, a todo lo que es humano, a todo lo que es pagano, a todo lo que es mundano. Esto quiere decir entonces, hermano, que va a ir, quiere decir que este evangelio de las fábulas, hay un evangelio de fábulas. El evangelio de fábulas, hermano, es todo aquello que le da más credibilidad al hombre, más credibilidad a las cosas exteriores que a la verdad de Dios. Están viviendo un evangelio de fábulas, un evangelio de cuento, hermano, porque no le dan credibilidad, que cuando Dios habla para ellos es mentira. Para ellos no creen lo que Dios está hablando. Para ellos es sin importancia. ¿Por qué lo digo esto? Porque adelante vamos a ver por qué se dice esto. Esto quiere decir entonces, hermano, que el evangelio de las fábulas, la enseñanza de las fábulas, tiene que ver con todo aquello que vaya dirigido hacia la persona en sí mismo, para que se sienta bien en sí mismo y no se sienta bien delante de Dios por derramar su corazón, por reconocer delante de Dios su condición delante de Él. Quiere decir que el evangelio de una fábula, de un evangelio de uso común, por haber, hermano, profanado lo santo, es cuando el creyente toma un mensaje y se siente bien en sí mismo, toma opiniones en sí mismo, pero no le da credibilidad a la verdad de Dios. Solo busca sentirse bien, solo busca, hermano, buscar una palabra que vaya dirigido a su persona, hermano, y no vaya dirigido hacia Dios. Por eso en este tiempo, una de las doctrinas falsas en este tiempo, es la predicación de la reflexión o de la superación humana, que tú eres un vencedor, tú eres un hijo de Dios, tú eres una princesa, tú eres una sierva de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú eres alguien especial de Dios, tú eres el especial tesoro de Dios, y estamos o el creyente quiere recibir el tú eres, pero la Escritura no enseña eso. La Escritura dice, tú serás. Lo somos por fe. Tú eres hijo de Dios por la fe, pero todavía está porque se cumpla. Y lo que estamos haciendo, hermano, en este caminar es desarrollar lo que Dios dice que tú serás. No dice la Escritura que todo aquel que cree en Él, hermano, no se va a perder. La Escritura nos enseña, hermano, que hay quienes creyeron en Él, pero algunos se van a perder. ¿Por qué no dice, por qué no dice esta palabra es eterna, de tal manera que aunque se hayas apartado, te hayas alejado, tú siempre vas a alcanzar toda bendición? No dice eso. Simplemente dice que aquel que cree no será defraudado, siempre y cuando no se salga del camino, siempre y cuando haga la voluntad de Dios. Hoy podemos decir somos hijos de Dios, pero la Escritura dice en Primera de Juan, hermano, que todavía veremos si lo seremos o no. Ya no se predica el serás, ya no se está predicando el serás, hoy se está predicando el tú eres. Tú eres. Palabras que halagan: sierva del Señor, siervo del Señor, la princesa del Señor, los hijos del Dios Altísimo, y sentir al creyente, hermano, halagados en su persona. Ya no se predica el serás, enseñando, hermano, cómo alcanzarlas por medio del esfuerzo y el sacrificio. La gente no quiere escuchar eso. Porque el sacrificio en la cruz, hermano, es para alcanzar la madurez, es para alcanzar la sabiduría, es para alcanzar el reino de Dios, es para alcanzar sentarnos en el trono de Dios, es para alcanzar ya ser llamados hijos de Dios, es para alcanzar, hermano, las promesas, es para alcanzar toda la riqueza, es para alcanzar el respaldo divino. Ya nadie quiere ir a la cruz. Ya nadie quiere ir a la cruz sin ponerse a pensar que en la cruz es donde se alcanzan todo lo de parte de Dios. Pero ahora quieren vivir un evangelio, hermano, que se acomode a su corazón, que se acomode a sus ideas y razonamientos. Ya no se...
Ya no se predica el serás, hoy el tú eres, tú eres, tú eres. Entonces esto me enseña, hermano, que hay quienes van a cambiar una enseñanza del Espíritu a una enseñanza como una plática de hombres. Quiero que nosotros entendamos que la enseñanza de Dios no es para platicarla. La enseñanza de Dios es para ponerla por obra. Toda plática sobre Dios, hay quienes se van a reunir, hermanos, o en veces la gente se reúne que dice que hablar de la palabra de Dios, pero solamente se quedó en una plática, como decían en un lugar, ¿verdad? En una plática o en una charla de café. Solamente fue un comentario, fue solamente un decir. Toda plática sobre Dios serás que es solamente una plática y los hace sentir bien porque estuvieron hablando de Dios, hermano, o los hace, los hace ver que se vieron muy espirituales. Eso, hermano, es una enseñanza que es profana lo santo de Dios. Es una enseñanza de fábulas, es una enseñanza de cuentos, porque la enseñanza que es de cuento y no se vive en la verdad de Dios, hermano, es ficticia, no es real. Es un cuento, hermano, es una fábula. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el creyente? Hablando de Dios, pero no poniéndola por obra. Solamente lo hacen para verse, hermano, que en un momento dado se acuerdan de Dios. Dice que se apartarán el oído de la verdad, le darán más credibilidad a una plática que a lo que Dios habló. Por eso cuando la Escritura nos enseña que cuando nos sentemos sea para edificación. Bienaventurado, dice la Escritura en el Salmo 1:1. Los hermanos, aquellos que no se sentaron en mesas, en sillas de escarnecedores. Los escarnecedores son burladores, los que se burlan de la palabra. Y fíjense que eso está interesante, hermano, porque la Escritura dice que nosotros, 1 Corintios 2:13, dice que hablamos palabras, que enseña cuando hablamos, dice, hablamos las palabras enseñadas por el Espíritu, dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Quiere decir entonces, hermano, que las palabras de cuentos o de fábulas son aquellas que se asemejan, que se dan por su lugar al hombre y no le dan lugar a Dios en su corazón. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros platiquemos y no hablemos con que Dios me habló y quiere que yo cambie, que Dios quiere que yo haga esto, yo quiere que yo estoy mal en esto, el Señor me habló y dijo que yo tengo que hacer esto. Pero cuando se habla, hermano, sin hacerle caso al Espíritu, sin hacer obediencia al Señor, es un cuento de fábula, es una palabra que se está profanando, porque la palabra de Dios es santa, es justa, es perfecta. No se puede estar hablando de Dios nada más por tirarla, hermano, así. Si el creyente no, la palabra fue dada para evangelizar, hermano, fue dada la palabra, hermano, para exhortar, para consolación, fue enviada la palabra para que la gritemos a todo mundo, hermano, para que la gente se convierta al Señor, se convierta a las enseñanzas del Espíritu y no se acomoden en las palabras de sabiduría humana. Porque cuando se convierten simplemente pláticas Dios y no se habla de lo que Dios está haciendo en mi vida o lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, se está profanando. Lo santo de la palabra se está profanando porque no se le está dando el valor en el cual Dios, hermano, las está enviando. No se le está dando el valor de la veracidad de esa verdad. Se le está dando más veracidad a las opiniones, a los razonamientos, a los argumentos que a la verdad de Dios. Y a eso se llama profanar la palabra. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto me enseña que el Espíritu del Señor, hermano, nos enseña a base de experiencias. Y no solamente de estar hablando de Dios. Nadie aprende por hablar de Dios. Por eso digo el Señor Santiago que la fe sin obras es muerta, que si no se pone en práctica de nada nos sirve.
Simplemente son palabras. El mismo Señor dijo en Marcos: en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Simplemente son palabras. Y cuando son palabras sin valor, son palabras, son cuentos, son ficticios, porque lo que no se vive es falso. Lo que no se vive, hermano, es ficticio. Lo que no se vive es fantasía. Lo que no se vive son cuentos. Lo que no se vive, hermano, es algo que no existe. Por eso, hermano, que la palabra dice que aquí, porque para el hombre dice natural, les son locura y no las puede entender. Dice porque dice, se han de discernir espíritu. Dice, el hombre natural no percibe uno, dice, y para él son locura. Y esta palabra locura en el griego significan boberías, significa absurdo, significa insensatez, significa aburrido, significa cabeciduro, duro de cabeza, significa charla, plática, significa actuar como un simplón. Hermano, dice, ¿cómo toma la palabra? Como una plática, sin darle relevancia, la importancia de ponerla por obra. Solo cuando la platica se siente bien porque habló de Dios. Pensó que eso lo hacía sentir bien o agradable delante de Dios. No, dice que hermano, que lo puso, solamente era una plática. Y el hombre que solamente platica de Dios sin ponerla por obra, sin darle el valor que es una palabra santa, es una palabra que tiene que ir acompañada de la verdad, una palabra que salga de nosotros, hermanos, como una experiencia, no como una plática. Se convierte en una palabra profana, se convierte en un cuento de fábulas, se convierte en algo, hermano, sin sentido. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente le da más credibilidad a lo que opine, a lo que diga de Dios, que lo que Dios dice de él. Dice que para él era una boberías. Dice en Malaquías, hermano, que esto dice que para él era fastidio. Convirtieron la palabra de Dios en un fastidio. De eso son boberías, son tonteras. Yo no creo lo que están predicando. Eso es mentira. O sea, ese tipo de acciones, hermano, ese tipo de acciones, lo que dice que para él son locuras. No, la locura no es que no la pueda entender, sino que para él son boberías. Para ellos eso no es así. Para ellos creen saber más. Ahora, hermano, hay quienes creen saber más de Dios. Dice, no las percibe, la palabra dice, no las percibe. Dice, no, la palabra percibir, dice, significa no aceptarla. Dice, no la acepta porque para él son boberías, es absurdo, es cabezadura. Dice eso, o sea, no la recibe, no la lleva por obra. Dice, para él no. ¿Por qué? Pero porque cuando habla de Dios, porque el hombre que aparta del oído de la verdad va a profanar la palabra. Por eso en el Salmo 50 le dice, yo no te permito que tú menciones mi ley, no te permito que menciones mi palabra, porque cuando te hablo, dice, te echas a tus espaldas mi palabra y corres, dice, con aquellos que están mal. Corres enseguida con los que están mal a opinar sobre la palabra, hablar sobre la palabra cuando están mal, cuando Dios les habló y no corrigieron. Hermano, dice, corren, no les permito. Si usted ya vio esto en el Salmo 50, dice, ustedes corren hacia el mal. En el Salmo 50, versículo 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Pues si tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas con tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de ti. Entender ahora esto, lo que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y os haya quien libre. El que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios.
Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para tener la palabra santa, la palabra verdadera en tu boca? Si cuando yo te hablo, si ya te corres con aquellos que están mal. Para hablar de Dios sin obediencia, para hablar de Dios sin arrepentimiento, para hablar de Dios sin, hermano, sin ponerle en práctica. Hermano, qué terrible es apartar el oído de la verdad y practicar un evangelio de cuentos, practicar un evangelio de fábulas. Dice que son boberías. No la acepto, no la acepto y no la acepto. Voy a aceptar. El hombre, entonces quiere decir que el que vive profanando la palabra de Dios solamente vive aceptando lo que venga de él, lo que diga de él. Qué hermoso decir Dios me habló, pero qué difícil es decir yo hablé, yo dije, es que esto es así, su propio evangelio. El que habla de sí mismo, dice la misma escritura, busca su propia gloria, busca. Pero el que viene hablando del parte de lo que lo envió, la gloria de aquel que lo envió, busca. Un simplón es aquel que todo lo cree. Simplón significa engañado. Dejarse seducir, eso significa simplón. Le cree a todos menos a Dios. Menos lo que el Señor dice y lo que el Señor hace. Es increíble, hermano, cómo se profanan las escrituras. Primera de Corintios dice ahí, hermanos 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Por eso la escritura nos enseña, hermano, que en este tiempo estarán, en Timoteo 4:1, dice que estarán escuchando espíritus engañadores, hermanos, a doctrinas de demonio. Quiere decir que le estarán dando más credibilidad a lo que opinen, a lo que piensen ellos, que a la verdad de Dios. Eso es profanar la palabra. Eso es profanar lo santo de Dios. Estarán en pláticas reflexivas, en comprensiones en a sí mismo, hermano, pero no lo que Dios les está hablando. Sentarse a platicar sin ningún propósito, sentarse a hablar de Dios sin ningún cambio, arrepentimiento, hermano, sin ningún escudriñamiento para Él. Eso es profanar la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue, hermano, para que el hombre se sintiera bien, sino para que el hombre agradara a Dios. No estarán escuchando hoy al Espíritu Santo, sino a hombres sin el Espíritu Santo. No estarán escuchando al Espíritu Santo que estará hablando a través de la verdad en una sana doctrina. No aceptarán nada de lo que venga de Dios, hermano, de quien venga. En el momento que usted escuche una prédica y usted no la pone por obra, en el momento que usted escuche un mensaje y no lo pone por obra, y luego se dedica a opinar delante de Dios y se olvida de lo que usted escuchó que pusiera por obra, se volverá a las fábulas. Enseguida se vuelve a las fábulas, se vuelve al cuento, se vuelve, hermano, a su propio evangelio. Apartarán el oído, están buscando que les prediquen lo que quieren escuchar. Y ahí está la gente, amén, 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 gloria a Dios, aleluya. Hermano, ¿por qué no grita gloria a Dios, aleluya, cuando Dios te corrige, cuando Dios te habla y te dice tienes que dejar esto? ¿Por qué no glorificas a Dios con eso? Si dijéramos ahorita una prédica de princesas, de siervas, de siervos, de hermano, de gente que Dios te va a usar, la gente estuviera amén, amén, amén. Porque no les gusta escuchar lo que Dios dice, hermano. Aquí entre nos, cuando Dios te habla, ¿cómo reaccionas? Cuando tú escuchas un mensaje de Dios, hermano, ¿lo tomas para ti o le envías un mensaje a otros? Esto es opinión, hermano. Hermano, escuchan a un espíritu, hermano, que los hagan reunirse. Dice que corren y se juntan, hermano, a platicar de la palabra, a tener una charla en mesa de sillas de escarnecedores, hermano, porque se viven burlando de la palabra. Ya vemos que la palabra, hermano, la palabra locura significa burla, significa boberías, significa una plática, hermano, que meten a Dios en su desobediencia, meten a Dios en Dios va a
estar en la lengua, hermano, donde hay temor, donde hay obediencia, donde hay el deseo de cambiar. Ahí estará la palabra de Dios en la lengua de aquel hombre, porque es el Espíritu de Dios hablando. Pero Dios no va a estar en la lengua, porque acá dice en el Salmo 50, yo no voy a permitir que esté en tu boca mi palabra, porque es santa, hermano. Y más cuando hay la intención de no obedecerla. Por eso dice la Escritura, hermano, que ellos desechaban toda verdad y era todo opiniones, eran razonamientos, eran ideas, eran lógicas. Eso viene del hombre y no del Espíritu Santo. La palabra de Dios no se razona. La palabra de Dios no se argumenta. La palabra de Dios no es para de un debate. La palabra de Dios es sencilla, es sí o no. La palabra de Dios es sí o no. ¿Por qué tenemos que tener ese cuidado? Para que no se profane, para que lo que digamos lo hagamos con temor. Por eso le dijeron a de Moisés en el Deuteronomio 6, y estas palabras estarán en tu boca para que aprendas a temerme y enseñarás a otro, a tus hijos, a tus hijas, estando en tu casa. Dice, les enseñarás el temor a Dios. Pero estas palabras estarán en tu corazón, estarán en tu boca. ¿Cuál es la palabra? El temor, que cuando hablemos. Cuando le habla el Señor a los jueces, le dijo, tengan cuidado, porque ustedes cuando hablan, no hablan de parte de hombres, sino hablan de parte de Dios. Tengan cuidado, que cuando ustedes vayan a hablar de Dios, no vayan a creer que Dios es hombre, que Dios se va a sentar nada más a una plática, a una charla, y ahí se quedó toda conversación. No vayan a creer que Dios se va a sentar en mesa de silla de escarnecedores a platicar y a burlarnos de la palabra, a burlarnos de Dios, de su palabra, y no ponerla por obra. No vayan a pensar que Dios se va a sentar si no es para edificación, si no es para exhortación, si no es, hermano, para consolación, si no es para cambiar, si no es para poner por obra su palabra. No vayan a pensar que Dios se va a sentar en una plática, en un hablar sin sentido, hermano. Porque dice que para esto es la locura, es las fábulas, son los cuentos. Desechan la buena palabra de Dios, hermano, y el buen consejo de Dios. Por eso cuando la verdad, usted algunos me conocen, que cuando estamos hablando de la palabra y otros empiezan a meter opiniones, ideas, o hermano, o cuentos, o empiezan a meter otro tipo de conversaciones, o les digo, o se callan, hermano, porque Dios está hablando, o de plano se acabó la conversación. ¿Por qué? ¿Qué chiste tiene que estemos en un lugar y no estemos hablando de lo que tenemos que hacer para con Dios? Las cosas que tenemos que hacer para con Dios. Cristo no se sienta a charlar. Cristo se sienta a edificar. Se sienta a corregir. Se siente a hablar la verdad. Y cuando Él no le hacen caso, agarra, se levanta y se va. ¿Por qué? Porque están profanando la palabra de Dios. Porque están llevando al uso común, a un lenguaje como que si estuvieran hablando de cualquier cosa. No, hermano, el evangelio no es cualquier cosa. Es la bendita palabra, es lo más sagrado que hay delante de Dios para poder llegar a Él. Desecharon al Espíritu. No querían el consejo, no querían la buena palabra, porque le estaban, hermano, que se toma con acciones de gracias. Por eso cuando se hable la palabra de Dios, donde quiera que estén, dale gracias a Dios, porque Dios está hablando. Dale gracias a Dios que lo que está diciendo es verdad, y hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la idea. Pero hay quienes desecharon la verdad y prefieren una vida de fábulas, una vida de opiniones, una vida de razonamientos, un evangelio de fábulas, un evangelio de cuentos. Se convirtieron a los cuentos, vivían solamente en sus opiniones, en sus razonamientos, en sus lógicas, hermanos, simple en conversaciones de Dios, pero no había conversaciones de que hay que arrepentirnos, de que hay que cambiar, de que hay que hacer lo que Dios nos pide, que hay que hacer lo que Dios está demandando, hay que hacer lo que a Dios le agrada. No habían esos comentarios, solamente habían palabras superficiales, y a eso se le llama profanar la palabra, hermano. A eso se le llama vivir un evangelio de cuentos, vivir un evangelio de fábulas, vivir un evangelio que no tiene ningún propósito.
No tiene ninguna meta en la vida de aquel que le escucha. No tiene ningún propósito, hermano. Tenemos que cambiar la mentalidad. No podemos vivir un evangelio de fábulas. No podemos vivir un evangelio de cuentos. De vivir el evangelio de pinche charlas. De vivir un evangelio de opiniones. Por eso la lucha que Dios tiene con el hombre es contra sus razonamientos, con sus ideas, con sus argumentos, porque no lo hace cambiar y aceptar la buena palabra de Dios. Qué interesante está esto. Eran boberías la verdad de Dios. Desechaban la palabra de Dios. Para ellos no existe, para ellos no se cumple. Toda mente se cumplía en lo que decían, lo que ellos decían. Su verdad era lo que ellos decían. No era la verdad de Dios. Ya estaban profanando lo santo de Dios. Estaban profanando la verdad de Dios. Le estaban dando más credibilidad a ellos o las pláticas de alguien, de los demás, que a la propia palabra de Dios, hermano. 1 Timoteo 4:7 le dicen: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Esa palabra, fábulas, las conversaciones profanas, palabras profanas. Desecha en tu mente que la palabra de Dios es algo que no pasa, que es algo que es sin importancia. Desecha de tu mente que la verdad la tiene Dios y no la tiene nadie. Pon atención al Espíritu Santo que vive advirtiéndonos todos los días para alcanzar la salvación. Pon atención a lo que Dios habla a tu vida todos los días. El evangelio no es para platicarlas y sentirlos bien, es para ponerla por obra. El evangelio no es una conversación, es un propósito de Dios. El evangelio es real, hermano. No es una historia, no es un cuento, no es para hablarlas, es para vivirla. Aquel que critica la palabra, aquel que no cree en la palabra, aquel que su evangelio es pasar por alto, su evangelio o su cristianismo es una fábula, es un cuento. Se profana por la forma, porque se convierte en una plática simplemente de hombres para sentirse bien y no para agradar a Dios. Toda plática que tenga que ver con Dios y no es para agradar a Dios, no es para arrepentimiento, no es para servirle, no es para agradarle, se está profanando. Son un cuento, solo es un cuento, es algo que solamente lo practican otros, que se vive un evangelio de una antigüedad como lo practicaban aquellos, pero la Escritura no manda eso. La Escritura nota que practiquemos como también lo practicaban aquellos. 2 Timoteo dice 4:4: y apartarán del oído a la verdad y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz evangelistas, dice, y haz labores de evangelistas. Lo que está diciendo, hermano, es que el creyente maduro, pero dice, tú sé sobrio. Sobrio significa sano en la mente. Sobrio significa que se domina a sí mismo. Sobrio significa moderado en cuanto a opinión. Ten cuidado cómo opinas. Sobrio significa moderado en cuanto a opinión. Pero profano significa basado en sus propias opiniones, basados en sus propias ideas y en razonamientos. Hermano, pero tú sé sobrio, dice, sé moderado en tus opiniones. Puedes opinar, pero primero está la verdad de Dios. Nosotros opinamos sobre la verdad de Dios, argumentamos sobre la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dando veracidad a la verdad de Dios. Estamos aprobando la verdad de Dios antes de la aprobación de nosotros.
Si no, terminaríamos profanando la palabra de Dios. Esto me enseña que el creyente maduro es el que es sano en su mente, no es mal pensado ni tampoco piensa mal de los demás. Le dijeron, cumple tu ministerio. Quiere decir, habla conforme a lo que está escrito. El libro, hermano, el libro que habló de las posiciones de un creyente es el libro de Números. Porque estamos viviendo una época donde el pueblo de Dios está cada día más enojado con Dios. Está más lejos de Dios por causa de las ideas, por causa, hermano, desechando así la verdad de Dios, desechando así todo asunto de Dios. Ahora hay mucha gente, resulta que sabe más que Dios, hermano. El creer, llevar un evangelio sin como Dios lo manda, es una sabiduría terrena. Es importante que el creyente sepa, hermano, cuál es su posición delante de la congregación para poder eliminar esas ideas, esos errores. El libro de Números, hermano, es el libro de la posición de los hijos de Dios. El libro, la palabra Números significa y habló. Eso significa Números y habló. Libro, entonces, es el libro donde Dios le hablaba a los hijos de Israel. ¿Y qué pasó con el libro? ¿Qué es lo que ellos no querían hacer cuando el Señor les diga, salgan de Egipto? Ellos no querían. Tanto que Moisés dijo, ¿y cómo voy a hacer si no me hacen caso? ¿Cómo van a creer si no eres tú quien les habla? Porque ellos andaban por eso a Egipto. Egipto significa, hermano, no solamente significa el mundo, sino Egipto significa la mentalidad mundana, la mentalidad de un gentil, la mentalidad de gente que no conoce a Dios. ¿Por qué estaban así? Porque no conocían a su Dios, porque no conocían cómo Dios hablaba, porque andaban en sus propios razonamientos, porque andaban en sus propias ideas, porque andaban en sus propios argumentos. Por eso vivían esclavizados, por eso no hacían caso a Moisés, que le decía que Dios les estaba hablando. Tanto así que dice, hermano, que murmuraban, criticaban, se rebelaban, eran duros, eran tercos. Hermano, ¿por qué? Porque estaban opinando, hermano. Estaban opinando. El razonamiento es figura del sol, por eso el Señor les puso una nube. Se les calentaba la cabeza, hermano, en sus razonamientos, en sus opiniones. Por eso el hombre que razona es porque no tiene la protección, no tiene la nube. El libro de Números significa y Dios hablaba. Es donde Dios habla y los organiza. Los estaba llevando conforme a su madurez. Hermano, dice en el libro de Tito, en el libro de Tito 1 al 13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, Todas esas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira hasta dónde lleva, hermano, el simplemente hablar de Dios sin ponerla por obra. Mire qué tanta repercusión, tantas cosas negativas en la vida del creyente cuando no toma en serio la verdad, la palabra de Dios en su boca, hermano. Por eso a algunos Dios les cierra la boca por la insensatez que hay. No son capaces de evangelizar. ¿Por qué no evangelizan? Porque hay mucha necedad en su boca. ¿Por qué no evangelizan? ¿Por qué no hablan abiertamente de Dios? Porque hay mucha terquedad, mucha desobediencia, mucha mala obra. Porque dice que atienden a fábulas judaicas, viven en las fábulas. Y las fábulas, hermano, dice no poniendo, dice no, ni a mandamientos de hombres. Quiere decir que aquellos
no atendiendo a los hombres, hermano, que desechan el consejo de Dios, que no temen a Dios. Usted no debe de sentarse a platicar de Dios con gente que no teme a Dios, con gente que no obedece a Dios. Usted no hable de la palabra, y si va a hablar de la palabra, dígale, ustedes están mal, díganles, corríjanle. Ustedes, hermano, ¿por qué ustedes están profanando la palabra de Dios? La palabra de Dios es santa, no es una plática, sino es para arrepentimiento, es para agradar a Dios, es para buscar a Dios, es para santificarnos, es para hacer lo correcto delante de Dios, pero no se siente porque va a profanar la palabra, va, hermano, a vivir un evangelio de cuento. Si hay algo que hay que cuidarse, hermano, es del creyente, hermano, que no teme a Dios. Porque para ellos, si les habla de pureza, no es puro. Si le habla de lo santo, no es santo. Están corrompidos. Todas las cosas son puras, dice, para los puros. O sea que no tienen en su mente agradar a Dios. Por más que le digan no, y te dicen no. En su mente no está el agradar a Dios. Apártate de los tales, dice, porque estos se han apartado de la verdad. Porque ahora viven un evangelio de fábulas, de cuentos. Viven un evangelio sin temor a Dios, hermano, porque han profanado lo santo. Tenga cuidado, hermano, de que cuando usted hable la palabra de Dios, vaya en el camino correcto, sea para temerla, porque la palabra de Dios provoca temor en la boca del creyente. La santidad, hermano, nos hace tener una mente sana, una buena enseñanza. Bienaventurado el hombre que no se sentó en mesa y en silla de escarnecedores. Si Dios te habla, acepta la verdad de Dios. Desecha tus opiniones, razonamientos, argumentos. Y si vas a hablar de Dios, reconoces que estás mal, reconoces que te falta, pero que lo vas a hacer. Por eso la misma escritura en Eclesiastés nos enseña que Dios no se agrada de los sacrificios de los necios. Ten cuidado, hermano, de usar la palabra sin ningún propósito de obediencia. ¿Por qué? Porque no lo usan para aprender, no lo usan para limpiarse, no lo usan para temer, no lo usan para cambiar, no lo usan para arrepentirse, simplemente para sentirse bien. Y eso es un evangelio de fábulas, es un evangelio de cuentos, un evangelio que el creyente vive apartado de la verdad de Dios. Viven apartados de la verdad de Dios. Le creen a todos, menos al Señor cuando habla. Le creen a todos, menos a la bendita palabra. Le creen a todos, menos a lo que Dios está hablando en este tiempo. Viven profanando lo santo, viven profanando la verdad de Dios. Han cambiado el evangelio del reino, por un evangelio mundano, terreno y pagano. Cuando Dios te hable, dile: Padre, tienes razón. Y si vas a hablar de Dios, cuando te sientes a hablar con Dios, con las personas, procura de hablarles la verdad. Pero si tú sales de un culto, tú sales de una enseñanza y te sales a criticarla, y que no es así, y que eso está mal, y que no sé qué pueden decir. Uy, hermano, así habla la gente que no tiene temor de Dios. Así habla la gente que vive un evangelio de fábulas, un evangelio lejos de lo santo, lejos de la verdad de Dios. Porque cuando Dios habla, provoca temor, provoca arrepentimiento, provoca un corazón contrito y humillado, provoca un corazón que le adore, un corazón que diga: Padre del cielo, voy a cambiar mi vida.
pero no apartes tu oído de la verdad y cambies la verdad de Dios por opiniones, por razonamientos, por lógica. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Ama la verdad, refúgiate en la verdad de Dios. Cuando Dios te hable, dice: Señor, tienes razón, tengo que cambiar, tengo que hacer esto. Pero ten cuidado de sentarte, hermano, o de correr con aquellos que no temen, o de escuchar con aquellos que no temen a Dios, porque solo se juntan ahí los que no temen a Dios. Y si van a desechar la palabra, no quieren que les prediques la palabra, salte de ahí, porque no quieren nada con Dios y están desechando la verdad. No te sientes en mesas ni en silla de escarnecedores a dar opiniones sobre Dios sin ningún propósito de cambiar, porque su evangelio no es el evangelio de la verdad, no es el evangelio del Espíritu, es su propio evangelio. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Cambia, reconcíliate con Dios, vuelve al camino de la verdad, vuelve a casa. El problema no es estar haciendo lo malo, el problema es seguir haciéndolo. El problema no es caer, el problema es seguir caído. Porque Dios extiende su mano, extiende su misericordia, nos da la oportunidad de cambiar, nos da la oportunidad de reconciliarnos. Repara lo que está mal y vete por el camino recto, por el camino de la justicia, por el camino de la santidad. Haz lo que el Señor te pide cuando Dios te habla. Decirle: Padre, si tienes razón, voy a cambiar mi actitud. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, que el Espíritu Santo vaya contigo, que cuando escuches una prédica, escuches una palabra, decir: Señor, habla mi vida, habla mi corazón de lo que tengo que cambiar, de lo que tengo que dejar de hacer, porque quiero agradarte. Cuida tus pláticas, cuida tus reuniones, que sean para edificación, para consolación, para exhortación, y no una simple plática, una conversación que no tenga ningún propósito en la vida. Dios bendiga tu vida esta mañana. Vuelve a casa, hijo de Dios, vuelve a casa. El Padre te espera. Y vuelve el corazón también, el corazón a Dios. Haz lo que es bueno delante de Dios. Dios te bendiga, ayúdenos a compartir. Hermano, inscríbanse en la página, dele la manita, dele me gusta. Hermano, ayúdenos a evangelizar. Hermano, gracias por sus opiniones, gracias por sus comentarios. Los bendecimos donde quiera que estén. Dios me los bendiga. También estamos en YouTube, y también pasamos la enseñanza. Te los pedimos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Bendiciones.